Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 12 de junio. El mes está corriendo de manera acelerada. Sé que es importante en cada momento estar en la cercanía del Señor, y qué mejor que estar meditando su palabra, teniendo un tiempo devocional, leyendo las Sagradas Escrituras y orando al Señor. Así que yo te animo a que tengas un espacio devocional, un espacio en el cual puedas recibir ese refrigerio, ese alimento que es la palabra de Dios, y también te dirijas al Señor en oración. Recuerda que nosotros, los cristianos, recibimos y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, y mediante la oración nosotros vamos a poder comunicar nuestras necesidades, nuestras inquietudes con Dios. Así que el devocional es clave, es un elemento clave en la vida cristiana. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor el día de hoy. Solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos y vamos a leer la palabra del Señor en este día. Vamos a ir al capítulo 8. En esta ocasión voy a leer en cuanto a lo que es la levadura de los fariseos. Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 14 al versículo 17. Muy bien, dice la palabra del Señor. En esta ocasión lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó diciendo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos decían entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? ¿Tienen ojos pero no ven? ¿Tienen oídos pero no oyen? ¿Acaso ya no se acuerdan? Muy bien, la palabra del Señor vamos a puntualizar en dos puntos importantes. En primer lugar, acerca de la levadura de los fariseos, por el cual el Señor Jesucristo le estaba advirtiendo a sus discípulos, y asimismo por la levadura de Herodes. Los discípulos dice que se habían olvidado de llevar comida y solo tenían pan en la barca. Entonces recordemos que Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, es el maná verdadero. Recordemos que también en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando ellos estaban pasando el desierto, habían recibido de parte de Dios un alimento diario que era el maná. Sabemos también que este maná representa el alimento diario, que es la palabra del Señor, que tenemos que recibirla día a día con un corazón dispuesto, con hambre, con deseos de poder ser alimentados a través de ella. Pero ¿por qué el Señor le estaba advirtiendo a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos? ¿Y por qué les hablaba de una levadura de Herodes? ¿Qué significaba todo esto? Entonces, meditando en la palabra del Señor y entendiendo los frutos de aquellos hombres, de aquellos fariseos, vamos a darnos cuenta cuáles eran los elementos de esa levadura que el Señor les estaba advirtiendo acerca de los fariseos. En primer lugar, le estaba advirtiendo de no contaminarse con la levadura de la religiosidad. La religiosidad es la manera en la cual el hombre condiciona la forma como acercarse a Dios. Lo hace a través de estructuras de conocimiento, de prácticas, de disciplinas que le permiten en cierto modo querer intentar acercarse a Dios. Y cuando se pone esto en primer lugar, antes que la experiencia de tener una cercanía, una relación con Dios, entonces solamente quedan solamente estructuras y formas por las cuales el hombre intenta llegar a Dios. Y recuerda que el hombre no puede llegar a Dios
sino es a través de Jesucristo. Y Jesucristo no es una religión, Jesucristo es Dios encarnado que se hizo carne y se acercó a nosotros. Así que los religiosos fariseos habían demostrado que a través de esas prácticas lo único que hacían no era acercarse a Dios, sino al contrario, ellos cada vez se alejaban de Dios a través de estas prácticas porque eran muy difíciles, eran prácticas muy difíciles de poder cumplir. Entonces no solamente ellos impedían para sí mismos el reino de Dios, sino que también eran de estorbo para mucha gente que creía que ellos estaban en el conocimiento pleno y en la verdad. Mucha gente quería e intentaba practicar la religión de los fariseos, pero les era imposible, ya que eran una serie de disciplinas religiosas que tenían que cumplirse y sinceramente esto era muy imposible para la gente. Ahora, otro aspecto importante en cuanto a la levadura de los fariseos que el discípulo cristiano tiene que evitar, y esto el Señor le había dicho a sus discípulos, pero también nos lo dice a nosotros, es cuidarnos de la apariencia de piedad. Esto está muy vinculado a la religión. Cuando uno está aparentando que está practicando la justicia, cuando uno está aparentando que está viviendo una vida religiosa, una vida de santidad entre comillas, pero esto es falso, esto no es la verdad, esto simplemente son apariencias, son formas externas de querer demostrar una comunión, una cercanía a Dios. Y recuerda que el Señor no se agrada de las apariencias, Él conoce el corazón, Él sabe lo que hay en nuestro interior y Él no se guía, Él no se fija como en las apariencias. Nosotros los seres humanos nos dejamos engañar muchas veces por las apariencias. También otro aspecto de la levadura, recuerda que un poco de levadura nada más puede leudar toda la masa, solamente es cuestión de tiempo, un poquito nada más, un pequeño gramito, una pequeña cantidad vertida sobre la masa, solamente es cuestión de tiempo esperar que la levadura comience de manera exponencial a multiplicarse esas bacterias de la levadura, pero las levaduras son como especie de bacterias que tienen vida y se van multiplicando. Entonces solamente basta un poquito para que comience la masa a leudarse completamente. Entonces es necesario que nosotros como cristianos no nos contaminemos con la levadura de los fariseos. Otro aspecto de esta levadura es la incredulidad. Eran personas muy incrédulas, no creían en los milagros, no creían en el mover de Dios, solamente habían condicionado las cosas a la manera que ellos entendían, a la manera que ellos interpretaban la palabra, pero no tenían una vivencia real. Jesús mismo, el Dios mismo, estaba entre los hombres, estaba predicando y haciendo milagros, pero los fariseos no creyeron, eran personas incrédulas y muchas veces esa religiosidad, esa apariencia de piedad va a poner una ceguera, va a poner un velo para no poder ver más allá. Entonces eran personas incrédulas y esta incredulidad es una levadura que el cristiano tiene que evitar. También la levadura del orgullo y la arrogancia es una levadura que estaba presente en los fariseos. Tenían mucha arrogancia, mucho orgullo espiritual, tenían un sentimiento de superioridad hacia su prójimo, ya que ellos se consideraban los conocedores, que tenían los rollos, que tenían los escritos, que ellos a través de sus conocimientos, sus estudios, ellos estaban más cerca de Dios y esto les producía arrogancia. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de levadura. También nos habla de la dureza de corazón. Eran personas duras. Esa también es un ingrediente dentro de la levadura de los fariseos, que es la dureza de corazón. Ellos oyendo no oían, viendo no veían. Ellos no podían sentir, no podían entender, y aún los discípulos mismos de Jesús no podían entender también cuando Jesús le estaba advirtiendo de cuidarse de esta levadura. Ellos todavía no entendían porque su corazón todavía estaba endurecido. Cuando uno no recibe la palabra y uno no la entiende, quiere decir que aún hay dureza en nuestro corazón, y de esta levadura tenemos que cuidarnos. También nos habla acerca de la levadura de la hipocresía. Los fariseos eran especialistas en ser hipócritas. Eran hipócritas y Jesús mismo los confrontó diciéndole: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor mismo los confrontaba porque había mucha mentira y engaño en ellos.
También la levadura de los fariseos es la indolencia e la indiferencia con el prójimo. Es la indiferencia con la viuda, con el huérfano, con el necesitado. Es la indiferencia con las personas que están pasando necesidad. Y esto también es una levadura que el cristiano tiene que evitar, la levadura de la indiferencia. También el Señor les advertía acerca de la levadura de Herodes. Y yo sé que por cuestión de tiempo vamos a mencionarlo de manera breve. ¿Cuáles eran esos ingredientes? ¿Cuáles eran esas cepas de estas bacterias de levadura? Vamos a ver. En primer lugar, la ambición de poder y protagonismo. Esto era característica del emperador, era característica de ese imperio romano que se caracterizaba por la ambición del poder, por la expansión de ese imperio, por la ambición desmedida de tener la primacía, el poder. Entonces esto es un ingrediente, una parte de la levadura que el cristiano tiene que evitar. Nosotros no podemos pretender tener el poder ni un protagonismo humano, sino que nosotros obedecemos la voluntad de Dios. Jesús lo demostró. Él no vino a ser servido, Él no vino a buscar protagonismo personal, sino que Él vino a obedecer la voluntad de Dios. Número 2, otro aspecto importante en la levadura de Herodes es la ambición de fama y renombre, y esto es un peligro en la vida del cristiano. Jesús fue tentado, recuerden cuando Él pasó la tentación luego de la tentación del desierto, el enemigo lo puso en un lugar más alto del templo para que Él se arrojara y para que Él buscara un protagonismo personal. Pero sin embargo, sabemos que Dios nos está advirtiendo de que no estemos contaminándonos con esa levadura. También la levadura de la ambición del dinero y el bienestar, la ambición de tener posesiones materiales, de poder abundar en eso, también puede hacer que el corazón del cristiano se desenfoque. Recuerda que muchos han sido traspasados de dolores, como lo habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a causa del dinero, por el amor al dinero. Dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. También otro aspecto más de la levadura de Herodes es la corrupción moral. Era un gobierno corrupto, ya que estaba el poder político por lo general está corrompido debido a que son esferas de poder, son esferas en las cuales tienen un nivel de influencia muy grande, y esto hace que las personas se corrompan. Así que también hay que cuidarse de la corrupción moral. También otro aspecto de la levadura de Herodes es la injusticia y la opresión. Y recuerda que el cristiano no puede oprimir a otras personas, no puede practicar la injusticia. Nosotros hemos sido llamados a practicar la justicia, a ver por los necesitados, ver por aquellos que están siendo tratados injustamente. También, finalmente, la levadura de Herodes, un aspecto importante también que hay que evitar el cristiano es los placeres excesivos y la inmoralidad, todo tipo de inmoralidad, sea inmoralidad sexual, perversión y todo este tipo de situaciones que eran propios de la cúpula de gobierno de Herodes, era propio de los romanos, de aquellos que estaban gobernando. Había mucha perversión, había mucha ociosidad también, y se sabe de que aún el pueblo, los ciudadanos, eran personas que estaban prácticamente en ociosidad, que andaban solamente en el circo romano viendo los espectáculos de matanzas y de muertes, y era tanta la ociosidad que hoy en día vemos también que esto está contaminando nuestra sociedad. Nos están dando pan y circo. Muchas veces los gobiernos tratan de manipular a los ciudadanos hacia las cosas que no aprovechan. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo devocional, y yo quisiera que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos despedimos hasta un nuevo capítulo, hasta un nuevo episodio devocional. Que Dios te bendiga y paz y bendición.